las últimas semanas y sobre todo después del revuelo gigante que se armó en la velada del año y el debate interminable que existe alrededor del fenómeno Rorro. Pero la verdad es que un casco no hace que conectes más golpes. El casco que yo utilicé en el combate fue el que visteis en el pesaje, pero modificado. Me fue imposible no cruzarme con este tema en todas partes. Internet entero opinando sobre su novio, su ropa, el casco y especialmente, que esto es lo que más me interesa a mí, sobre su forma de hablar. Hoy le he preguntado a mi novio que qué le apetecía comer y me ha dicho que pasta. Esta voz soplada, pausada, hiperdulce, casi como si fuera la de una niña pequeña. Me gustaría aclarar que esto es un canal de música, no tengo nada en contra de Rorro, no me voy a sumar a la ola de cancelación, simplemente voy a utilizar el tema de la voz, que no es de ella de manera excluyente, pero que sí que es una de las mayores referentes, por lo menos a nivel habla hispana, y me sirve como el disparador perfecto para hablar de algo que vengo masticando desde hace un rato largo, no sabía cómo traerlo en un video, y que siento que nos atraviesa directamente no solo en lo auditivo y en lo musical, sino también en lo cultural como social. Porque esta baby voice que hace Rorro no es un hecho aislado, está en todas partes. Inunda la industria de la música y la podés escuchar en música local con artistas como la Joaquí, pero también a fines de los 90 cuando destruyeron la voz de Britney Spears para dejar de sonar como una mujer adulta y hoy en día vuelve con toda la fuerza y con la imagen de la tradwife que glorifica a la mujer sumisa. Cuando la cultura de masas empieza a premiar que las mujeres achiquen su tracto vocal, modulen sus registros agudos e inofensivos y suenen biológicamente inmaduras, no estamos ante un capricho estético o una nueva moda, aunque así quiera parecer. Estamos ante un patrón cultural. ¿Por qué la industria necesita que las mujeres suenen como niñas? Hoy vamos a analizar desde la técnica vocal, la historia del pop y la sociología de por qué nos quieren auditivamente pequeñas. Desde hace un tiempo considerable a esta parte vengo viendo en YouTube, en TikTok y en todos lados un montón de videos sobre las tradwife. Un concepto que a mí me parecía un meme divertidísimo hace un tiempo y hoy en día me da un poco de terror nivel El cuento de la criada. O sea, me parece que estamos yendo... Porque el problema con internet siento que es que construye memes que después naturalizamos tanto que se terminan volviendo, no sé, por ejemplo, presidentes en la vida real. Bueno, en este caso particular, desde hace bastante que vengo viendo este fenómeno de mujeres que hablan súper suave, que no elevan la voz por encima de unas décimas y que intentan vender esta voz, este estilo, esta forma de ser desde un lugar de elegancia, feminidad, suavidad, etc. Y se vio reflejado muchísimo, y lo quiero traer de nuevo justamente con Rorro, esta chica española que se hizo muy viral hace un par de años atrás por decir a Pablo su novio, le gustaría que hiciera, no sé, algo para comer, y ella de la nada hacía cosas, sí, y las cocinaba desde cero, y bueno, ese tipo de cosas. Me gusta tener siempre snacks en casa para poder ir picando, así que una vez a la semana hago unos cuantos. Hoy se nos han acabado y nos apetecían unos takis y unas regañas, así que los hice en un momento. Empecé haciendo las regañas mezclando los ingredientes en un bol. Esta masa no necesita reposo, así que las tiré directamente y la corté en cuadraditos. Los pinché con un tenedor y los metí en el horno hasta que quedaron así de doraditos. Eso no lo voy a criticar acá, no tiene nada que ver conmigo, pero sí que lo hacía con esta voz muy particular que fue lo que hizo que la gente le prestara atención en primer lugar. La voz esta se caracteriza por ser muy suave, ¿sí? Y por lo general por tener un tono bastante aireado. Es como si no pudieras elevar el tono de la voz más que esto. Casi como si estuviera susurrando para no molestar a alguien que está dormido. Bueno, así. A Pablo le apetecía de esta manera. Y no solamente suave, como lo estoy haciendo yo ahora, sino, si ustedes ven, yo hablo con una voz bastante, no gruesa, pero sí que tiene sus tintes oscuros, ¿sí? Que suele ser a veces un toque intimidante para algunas personas. Bueno, para que no sea intimidante, estas mujeres, voy a poner el ejemplo de Rorro nuevamente, pero puedo buscar otros ejemplos en internet también, además de hablar como si no pudieran usar su voz de manera completa, ¿sí? Sin sacar aire en el medio, aparte, elevan la tonalidad de la voz para que suene un poco aniñada, lo cual es
un poco perturbador. Vamos a hablar de eso más adelante, pero no, ella no dice a Pablo le apetecía, no, es a Pablo le apetecía. Esta voz consiste en una voz que, además de ser suave y elevar la laringe para que suene más aguda, es deliberadamente hecha para que no se proyecte, ¿sí? Para que tengas que acercarte para escucharla más o menos. Evita usar el diafragma y la resonancia de pecho para no retumbar. Ustedes se preguntarán de dónde salen todas estas mujeres queriendo criar 100 hijos y vivir en una granja mientras cocinan desde cero toda la comida para su familia. El movimiento Tradwife surge alrededor de la época del 2010 en blogs, en foros de Reddit, etc. Y forma parte de un nicho específico de internet en Estados Unidos y Reino Unido únicamente. En el año 2019, Alena Kate Petit, estoy leyendo su nombre porque Alena Kate Petit, la creadora del blog The Darling Academy y autora del libro Ladies Like Us, es la primera en acuñar públicamente este nombre para aquellas mujeres que quisieran volver a un estilo de vida tradicional. Y acá me voy a referir a qué significa tradicional. Este movimiento surge principalmente por el agotamiento de las mujeres jóvenes que, luego de la década de los 80 y el boom de las mujeres empoderadas que se mantenían ellas mismas, que trabajaban, que iban construyendo carreras en sus diferentes lugares de trabajo, pero que además tenían que cumplir con los roles familiares que ya cumplían previamente, se empezó a generar un agotamiento en las últimas generaciones y fue así que se buscó como una especie de renuncia voluntaria a la competencia laboral. Y esto, sumado a la incertidumbre económica y social moderna, se propone un retorno a la simplicidad, a unos viejos tiempos que están completamente idealizados, si no pregúntenles a sus madres y a sus abuelas cómo vivieron ellas esos tiempos más felices, y a un modelo estético económico de los años 50 en donde las mujeres se encargaban de la economía del hogar, se encargaban de el cuidado familiar y los hombres salían a hacer sus vidas y tener sus carreras. Lo peligroso de todo esto es que aunque se presenta como una elección de estilo de vida y te lo pueden ir introduciendo muy despacio a través de trends de TikTok, a través de videos, ves un video de maquillaje, después terminas viendo un video de lifestyle y terminas viendo un video de Erika Kirk diciéndote que abandones el derecho a voto y se lo des a tu marido. If he won't lead you, if he won't honor your purity or envision a future of serving God together, let him go. Bueno, esto viene en una ola de conservadurismo que se puede ver claramente en todas las esferas de la sociedad, pero en este caso un movimiento de ultraderecha llamado All Right y un conservadurismo religioso estadounidense que promueve el concepto de sumisión femenina guiada. Les doy todo este contexto porque surge algo interesante de estas mujeres que hacen estas voces súper dulces, en las cuales se genera como, por un lado, racionalmente se entiende que es una voz impostada, pero por el otro surge una necesidad inconsciente o un pensamiento inconsciente de protección, porque cuando escuchamos voces así aniñadas, dulces y suaves, se tiende a proteger a esa persona porque por lo general es un infante, y en este caso estas mujeres usan este doble rasero para evitar el ataque. Bloque 2. La industria musical y la deformación de la voz. Y acá se preguntarán de dónde sacamos o de dónde sale esta idea de que la voz suave y dulce en las mujeres es símbolo de feminidad. Y ustedes me dirán, no creo que las películas, la música y todas estas cosas hayan moldeado nuestra forma de pensar. Y yo te voy a decir que sí. De hecho, la mayor parte de las cosas que pensás, las pensás a través de la literatura, la música, el cine y todos los consumos culturales que hayas tenido en tu vida y que tengas en la actualidad. Y con esos consumos culturales llegamos a la década de los 90s, 2000, donde una jovencísima Britney Spears, que voy a buscar videos para mostrárselos a continuación, no cantaba con la voz característica con la que se la conoce, sino que muy por el contrario tenía una voz grave, rasposa, pesada y mucho más cercana a el estilo R&B que se escuchaba en esa época. Básicamente porque las mayores influencias de Britney Spears, dicho por ella misma en varias entrevistas, eran Toni Braxton y Whitney Houston, por lo cual buscaba tener ese caudal de voz oscuro y profundo que tenían estas artistas. My friends say you're so into me, yeah.
and that you need me desperately. They say we're so complete, but I need to hear it straight from. ¿Pero qué sucede? En el año 1997 firma contrato con la discográfica Jive Records y como en esa época el mercado ya estaba saturado de divas gospel y además ya tenían pensado como perfil, porque si nosotros pensamos que en el K-pop solamente se crean personajes para poder venderlos, estamos muy equivocados, toda la industria musical funciona así, ya tenían pensado como personaje femenino de voz potente, fuerte y al frente a Christina Aguilera, que también estaba por salir en ese mismo momento. Entonces los ejecutivos sintieron que el estilo de Britney, la estética de Britney, pedía una voz mucho más suave e infantil. Steve Lunt, uno de los ejecutivos de Jive Records, en entrevistas posteriores confesó que le pidieron a Britney que apretara la laringe, introdujera el vocal fry y que empezara a utilizar estos suspiros y tonos de voces aireadas que hoy en día la caracterizan, esa es su voz. It might seem like a crush, but it doesn't mean that I'm serious. Pero en realidad no es su voz. Ellos querían una voz que sonara reconocible al instante en la radio, que era el medio de difusión en ese momento, y que además fuera reconocida como joven y sensual. Y en sus memorias, The Woman in Me, el libro que sacó Britney en el año 2023, confirma justamente, lamentablemente me parece terrible igual, porque le arruinaron la voz, porque tenía una voz profunda, oscura y preciosa, en la cual podría haber hecho tantísimas cosas, y aparte esto de apretar la laringe, ¿sí? Y todo el tiempo cantar desde un lugar de vocal fry, va generando cierta rasposidad en las cuerdas vocales que muy probablemente haya hecho, no lo sabemos porque la pobre Britney le ha pasado de todo, pero muy probablemente haya hecho que Britney sufriera de nódulos y de hiatus en la voz, de las dos cosas al mismo tiempo, lo cual es muy perjudicial para las cuerdas vocales. Y ella dice que definitivamente le moldearon la voz y que esa no es su voz natural. Y de hecho, y esa es una opinión plenamente personal, una de las cosas por las que más se la castigó a Britney en su momento, y que luego terminó derivando en todo lo que terminó derivando en su historia y en cómo vive a día de hoy, es el hecho de que le crearon toda esta personalidad de jovencita dulce, femenina y casi infantil, pero resulta que cuando Britney iba a las entrevistas, no sé si las habrán visto, pero cuando Britney iba a las entrevistas hablaba desde un lugar, no solamente con una voz adulta, sino desde un lugar muy adulto, muy centrado, y eso no gustaba nada. De hecho, le hacían las preguntas más idiotas posibles y ella respondía con una altura y una madurez que no se esperaba de ella y que nadie quería que tuviera en ese momento. One subject we didn't discuss. What was that? Everyone's talking about it. What? Well, your breasts. My breasts. You seem to get furious when a talk show host comes up with this subject. Okay, in general, what do you think about breast implants? Just in general. Well, I think if that's what you want to do and that would make you happy, then I see nothing wrong with it. But I haven't done that. But I think it's sad that people, think I've done that because that makes them want to go out. And, some of the fans that look up to me, they either think bad of me or they may want to go out and do that. But that's not my fault because the press started that. But exactly. If you want to do that, that's fine. But I personally wouldn't do that. Okay. Y esto me hace pasar al bloque 3, el Lolita Syndrome y la hipersexualización aniñada. El Lolita Syndrome es un concepto que fue acuñado por teóricas y sociólogas, particularmente por Gigi Durham en su libro The Lolita Effect en el año 2008, y es la comercialización y erotización de la estética infanto-juvenil en mujeres adultas, vendiendo esta idea de que la vulnerabilidad, la inmadurez biológica y la inexperiencia son atributos deseables para la mirada masculina. Con respecto a la fuente literaria de la cual sale esta idea de Lolita, hay un libro homónimo, Lolita, que salió en el año 1955, en el cual un profesor de 37 años se obsesiona con una niña de 12, a la cual apoda Lolita, y el libro, la historia de, y esto es un asco, pero lo tengo que decir, y es la historia de amor que este hombre, desde su perspectiva, cree que tiene con esta niña. Entonces el libro está narrado desde la perspectiva
del abusador, por lo cual todo está muy romantizado. ¿Qué sucede? La sociedad, en lugar de entender esta premisa y de ver que el libro, de hecho Nabokov lo dijo en varias entrevistas, que le daba asco cómo la sociedad había interpretado este libro, inepte que le personnage de la nymphette que j'ai inventé en 55 a subi dans l'esprit du gros public. Non seulement la perversité de cette pauvre enfant a été grotesquement exagérée, mais son aspect physique, son âge, tout a été modifié par des illustrations dans des publications étrangères. De M. Humbert, il n'y a pas de nymphette. Lolita la nymphette n'existe qu'à travers la hantise qui détruit Humbert. Et voici un aspect essentiel d'un livre singulier qui a été faussé par une popularité factice. C'est vrai. El libro es una crítica justamente a la perspectiva de un abusador. Terminaron romantizando completamente esta relación de un hombre de 37 con una niña de 12 y a partir de ahí se generó toda una cultura dentro del universo Lolita que termina llevándonos a ensalzar esta idea de infantilización en las mujeres para volverlas menos amenazadoras y más deseables. Para mí este es el punto más turbio de todos, porque desde el lado tradwife también se busca una infantilización de la mujer para considerarla sumisa y de esa manera que esté bajo el ala de un hombre, pero en este caso hay un componente de sexualización infantil que está muy relacionado con una palabra que si yo digo en este momento me van a borrar el canal, va a venir el FBI a mi casa a patear la puerta, pero empieza con P y termina con filia. Me resulta realmente preocupante que se utilice de manera tan libre en la sociedad, en consumos culturales y demás, y que nadie esté notando como este factor particularmente. En el caso local, y hace mucho que quiero hablar de esto, está la Joaquí. Y estuve haciendo un poco de investigación porque la Joaquí, ¿sí?, cantante de RKT, de hecho creo que es la única cantante femenina, por lo menos comercial, de RKT que hay en Argentina. RKT es un género musical que surge cerca de finales de la década pasada como una mezcla entre cumbia y trap que sirve para la fiesta. Sí, es un género específicamente creado para ser escuchado en autos. Imagínense, o sea, es un género que fue creado para escucharse en autos, en donde el bajo retumba y te hace retumbar todo el auto. Bueno, independientemente de eso, la Joaquí, antes de ser la primera voz femenina en el RKT, era rapera y competía en las batallas de gallos en las plazas. Y su voz era completamente diferente a la que conocemos hoy. Ir pa'lante, porque tengo una hija con el cordón conectado al parlante. O dejar de querer lo que se quiere sin querer. Sé muy bien de dónde vengo. Mi familia ya no me extraña más. Ahora solo quiero serte fiel, aunque el amor conmigo se ha portado cruel. Le pido al gaucho que nunca caigas en cana. Si llega la patrulla, solita despacio, peinamos mi pelo lacio. Querías tiempo y te dio espacio. Cuando entró al RKT, cambió su marca personal absolutamente y la transformó en esta contradicción entre un sonido pesado, oscuro, medio roto como es el RKT, con una voz hiper infantilizada. Yo lo que quiero es que me azote. Bueno, está buenote. Esa carita vale un fangote. Rubiecito de spicy chipotle. Te lleno de besos y esa chulería en pot. Me parece haber visto un lindo gatito. Entonces mi búsqueda fue el por qué hizo esto. Porque dudo mucho, teniendo en cuenta que Joaquí tiene hijas, mujeres, y que el concepto anterior que tenía como rapera era mucho más empoderador para las mujeres que el que transita vocalmente, por lo menos en el RKT. Necesitaba entender el por qué decidió hacer este cambio abrupto y llevar la voz a un lugar tan infantil. La conclusión que saco es que cuando rapeaba en las batallas de gallos necesitaba tener una voz mucho más resonante, oscura y pesada para poder competirle a sus contendientes varones, porque las batallas de gallos son mixtas, y necesitaba como marcar un peso específico. Y cuando entró en el RKT tenía que hacer exactamente lo opuesto, porque compañeros de género suelen ser
varones que tienen las voces muy rasgadas, sí, rasgadas y oscuras. Entonces, si ella llevaba su estilo rapero a el RKT, iba a terminar quizás confundiéndose con otros artistas del género. Entonces decidió dar este volantazo total, y para hacerle contraste a los bajos del RKT, que suelen ser bastante pesados y por lo general muy saturados, llevó esta voz a un lugar ultra aniñado. Y el contraste está no solamente en la música, sino que es una voz súper aniñada de una mujer siendo sexualmente explícita. Que vuelvo a repetir, entiendo que quizás no es su fin último cantar como una niña cosas sexuales de adultos, pero en la lectura general que se hace del estilo que hace es un poco perturbador. Y ahí es donde entra el peligro de superficializar todo, como lo que pasa, que es un poco lo que pasa a día de hoy, de quedarse con un título, un pedazo de la letra de una canción, una estética sin profundizar en qué se trata esa estética, o sin profundizar de dónde viene esa estética, y de esa manera terminamos repitiendo y copiando patrones que se desdibujan completamente, pero que tienen un significado bastante oscuro, como es el caso de la Baby Voice. Y eso nos hace pasar al bloque 4, la arquitectura del mandato. ¿Por qué nos quieren auditivamente pequeñas? La fobia cultural a la voz femenina no es algo de ahora. Esto es algo que se viene reciclando a través de las eras desde que el mundo es mundo. De hecho, una mujer, por lo general, con una voz grave, proyectada hacia el frente, se la tilda de agresiva, de histérica, de mandona o de masculina. Y esto me hace hablar de dos artistas, una contemporánea y una que no es contemporánea, pero que es una leyenda, que sin embargo, dentro del universo de feminidades cantantes, son tomadas por quizás demasiado intimidantes. Y estoy hablando del caso de Cher, que es una contraalto con una voz súper potente, que potencia con la técnica aún más y que siempre se plantó desde un lado de fuerza, empoderamiento, de ir al frente, y la otra, en lo contemporáneo, es Luz Gaji. Una artista argentina que para mí debería tener 1 millón más del reconocimiento que tiene, pero que también tiene esta voz que no se puede encasillar en la voz de la artista pop actual, ¿sí? Porque tiene una voz potente, fuerte y al frente, y oscura. En el libro Mujeres y Poder, un manifiesto de la autora británica Mary Beard, se trata de rastrear cuáles fueron los primeros registros de molestia en la voz de una mujer que no fueran suaves y femeninos, y rastrea sus orígenes hasta la antigua Grecia. En el libro 1 de la Odisea, dicho sea de paso, encima la Odisea, libro que hoy está siendo muy popular porque acaba de sacar Nolan una película, una adaptación de la misma, Penélope baja a la sala y le pide al poeta que cambie a una canción triste, y su hijo Telémaco la manda a la habitación y le dice: mamá, las mujeres acá no hablan, vos te vas para arriba y el que habla soy yo, que soy el hombre de la casa. Con otras palabras, no se entiende. Y en la retórica clásica, el mismo Aristóteles dejó por escrito: el silencio es el ornamento de la mujer. O sea que el silencio es la mejor característica de la mujer, el adorno de una mujer. Calladita más bonita. Así que la próxima vez que escuches una voz en redes o una canción que te parece incómoda y extraña al mismo tiempo, para y presta atención. Achicar la voz es, en última instancia, achicar el espacio que ocupamos en el mundo. Una niña no confronta, no exige, no incomoda y no tiene poder de decisión. Por eso es que la Baby Voice es el empaquetado perfecto y completamente disimulado para vendernos sumisión disfrazada de dulzura. Y a ver, quiero que quede esto súper claro. Ni Rorro es la culpable, ni las artistas que utilizan las Baby Voice como recurso lo inventaron, y son solamente el reflejo de un sistema que siente pánico cuando una mujer alza de más la voz y ocupa un espacio más grande que el que la sociedad le quiere permitir ocupar. Y sí, desde la voz también se pueden lograr este tipo de cosas. Y acá te dejo la pregunta a vos para que lo debatamos abajo. ¿Sentís que la industria musical y las redes nos educaron para asociar la feminidad atractiva con la vulnerabilidad infantil? ¿O simplemente crees que es un recurso estético
completamente inofensivo. Te voy a estar leyendo en la cajita de comentarios y si te interesan y te gusta este tipo de análisis socioculturales de la música, déjale me gusta al video, compartilo y si no estás suscrito, suscríbete para poder seguir viendo videos así. Nos vamos a estar viendo en el próximo video. Adiós.